Me da gusto saludarles. Buena tarde, ¿verdad? Pero es buen inicio de semana. Me da gusto saludarles, amigas y amigos de los medios de comunicación que cubren la fuente del Senado de la República. Es muy importante comentarles que tendremos mañana la comparecencia de la secretaria de Economía, la maestra Raquel Buenrostro, con motivo del análisis en materia económica del cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este encuentro es muy importante para retomar los temas que tienen que ver con la política económica y todos los asuntos que seguramente son de interés nacional. También quiero compartirles que estaremos atentos a el desahogo de una serie de temas que tienen que ver con la implementación, la parte presupuestal de la Ley de Ingresos. En el Senado de la República estamos dándole seguimiento, las senadoras, los senadores, una vez que aprobamos 8.3 billones de pesos a la Cámara de Diputados. Estamos atentos porque el énfasis con el que se aprobó este presupuesto es para que lleguen más recursos a los municipios, a los estados, para atender la seguridad, fortalecer las capacidades municipales en materia de seguridad, que es un clamor social, atender la reactivación económica y desde luego atender las capacidades en materia de salud. Estos son los temas que nosotros exhortamos a la Cámara de Diputados prioricen para fortalecer estas capacidades tanto en seguridad como salud. De la misma forma quiero comentarles que en la información que me ha hecho llegar la Junta de Coordinación Política, en los próximos días estaremos también abordando temas que tienen que ver con la cannabis, concretamente el cáñamo. Estamos impulsando la separación de esta minuta para poder darle avance al tema de la producción de cáñamo, producción industrial del cáñamo, que tiene que ver con la producción de papel, biocombustibles, plásticos, contenedores y desde luego otra serie de iniciativas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Estamos logrando el consenso entre diferentes fuerzas políticas para lograr una reforma constitucional que le garantice los derechos al planeta en términos de su calidad de sujeto no activo, es decir, de ente no sujeto, y desde luego este es un esfuerzo que desde el 2020 hemos venido trabajando varios senadores. Así es que estos serían en términos generales los comentarios y desde luego atento a cualquier pregunta que hubiera de parte de ustedes. Gracias, presidente. Tenemos varias preguntas. Tenemos preguntas a través de que se las mandan vía remota y también tenemos preguntas presenciales. Si usted no tiene inconveniente, las iríamos intercalando. Claro. La primera pregunta se la envía Mayolo López de Grupo Reforma. Él quiere conocer la opinión de usted en torno a la marcha del domingo en defensa del INE. Muy bien. Bueno, en el Senado la pluralidad democrática significa que todas las voces son escuchadas. Para el grupo mayoritario al cual pertenezco, el planteamiento de la reforma en materia electoral se está atendiendo en la Cámara de Diputados. Como presidente del Senado, yo no manifiesto ninguna opinión hasta que no sea aprobada por la Cámara de Diputados. La libertad de expresión está garantizada en nuestro país y deseamos que esta y todas las marchas, porque tengo entendido que hay marchas a favor y marchas en contra de la iniciativa, en comento, es tanto las que son a favor y en contra, tendrán que ser resguardadas por los elementos de seguridad para evitar que exista cualquier tipo de acto fuera de la ley que afecte la seguridad de las personas o de los ciudadanos que transitan en las calles. La segunda pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo.
Félix. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Preguntarte, en lo de la reunión de la Secretaría de Economía, ¿adelantarías que se va a tratar lo del asunto de las quejas que tiene Estados Unidos en contra de nuestro país por no cumplir el acuerdo? Eso se vería. Y en el otro orden de ideas, lo del presupuesto que tú comentas, que se tiene que destinar recursos a los municipios, si es necesario que incluso para que los municipios tengan estos recursos, también se le reduzcan a las obras faraónicas del gobierno un poco para que alcance, porque parece ser que esos son intocables. No sé si se requiera revisar eso, y se está hablando también de un recorte muy fuerte al INE nuevamente. ¿A dónde quieren llevar al INE? ¿Realmente a su desaparición, a que diga no puedo hacer elecciones, o que en un momento determinado incluso nos propongan que tengamos que pagar ya nuestras propias credenciales del elector cuando vayamos a sacarlas? Gracias. Muchas gracias, Félix. Las dos preguntas son muy importantes. La primera, seguramente mañana ustedes que sean parte de la comparecencia de la secretaria Buenrostro podrán escuchar los detalles respecto a las mesas de trabajo que hay entre los tres países socios del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. Seguramente la secretaria nos dará información muy puntual de cómo van esos acuerdos, esas negociaciones, esos planteamientos. Sin duda para México es importante demostrar que se cumple con los protocolos internacionales de generar energías limpias. Seguramente el gobierno de la República, a través de la secretaria Buenrostro, Raquel Buenrostro, dará a conocer cifras, datos, números duros que nos permitan, por ejemplo, poner a disposición de ustedes la información de los parques eólicos que se construyen, la modernización de las 6 refinerías para transformar el combustóleo, que es el sobrante, en productos derivados, sobre todo para la industria de la construcción, y de esa forma evitar contaminación, y darán a conocer toda una serie de elementos que tienen que ver con la argumentación que se está haciendo con respecto a la disputa que existe sobre el tema de energía. Así es que yo estoy seguro que el tema no se va a evadir, porque hay elementos, nosotros conocemos y tenemos elementos en ese sentido. Con respecto al presupuesto, para nosotros es muy importante que esos 8.3 billones de pesos se traduzcan en certeza en materia de seguridad. Es necesario que entre el 15 y el 17% del incremento que por la Ley de Coordinación Fiscal se hará a los municipios se traduzca en más recursos para policías bien pagados municipales, para un seguro de vida digno para los policías, para que tengan la certeza de que ante un siniestro no quede desamparada su familia, que realmente las policías municipales en los más de 2.500 municipios del país tengan gasolina para patrullar correctamente las zonas de mayor riesgo o con mayor incidencia delictiva, que tengan llantas, que tengan equipamiento. Pareciera un tema tan simple, pero en la medida en que los policías municipales son mejor pagados, tienen derechos laborales, tienen seguro de vida digna, cuentan con armamento adecuado, chalecos antibalas, equipamiento, patrullas que no se les quedan en el camino en un operativo, en esa medida los policías pueden coadyuvar con el despliegue de las fuerzas que hay con la Guardia Nacional y con las policías estatales, que cuentan con mayores recursos. El 80% de los municipios de nuestro país son municipios semiurbanos o rurales y carecen de los presupuestos con los que cuentan
digamos, las 100 ciudades más importantes del país, que son capitales de los estados y que son ciudades medias que cuentan con un recurso y con posibilidad de atender el adiestramiento, capacitación, seguridad a las policías. Así es que, sin duda, es un tema que requiere que los municipios del país, que van a recibir 17% más, ese dinero lo inviertan para seguridad fundamentalmente y para salud. Ahora bien, la otra pregunta que nos hace Félix Muñiz, es muy importante que podamos analizar que en el 4º año de gobierno del presidente Andrés Manuel, de entrada al 5º año, hay obras que se denominan de consolidación y hay proyectos y presupuestos plurianuales. Yo fui secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y fui presidente 4 años de la Comisión de Hacienda en el Senado. Y hay proyectos carreteros, hospitalarios, de infraestructura hidráulica, hay proyectos como el Tren Maya, como el Tren Interoceánico, hay proyectos de ampliación, por ejemplo, de las vías de acceso al aeropuerto Felipe Ángeles, o hay proyectos de mantenimiento y actualización, modernización de las refinerías que utilizan la plurianualidad. Por lo tanto, hay obras que por entrado el 5º año de gobierno del presidente Andrés Manuel sería un error, un despropósito no orientarle recursos presupuestales. Pero como hay un presupuesto amplio, creciente, que nos permite pasar de 7.1 a 8.3 billones de pesos, se puede atender la política social, se puede atender la política de infraestructura en el país y claro que se puede atender incrementos a los estados y a los municipios. Los recortes que se harán, pues yo no puedo en este momento saber a priori porque los diputados están en esa discusión. Cuando se haga el planteamiento de manera concreta, podremos dar una opinión al respecto. Hay una precisión, entonces la cobija, según tú, se alcanza para todo. Hoy la cobija crece más y crece por un principio fundamental. Hemos logrado, Félix, amigas de los medios, hemos logrado que la justicia tributaria se traduzca en que los que ganan más pagan impuestos. Hasta el 2020, las grandes empresas transnacionales y los bancos no pagaban impuestos. Esto representa ingresos al país por más de 75,000 millones de pesos, impuestos tributarios que antes no se fiscalizaban, ahora más bien no se tributaban, ahora se logra ello y claro, el acceso a la línea de crédito que se hace por primera vez en 4 años es oportuna. México tiene una economía estable que le permite generar esa situación, no estamos viviendo una crisis financiera como lo viven países europeos u otras naciones que se sobreendeudaron durante el COVID y por eso es que México pudo expandir su proyección presupuestal hacia el 2023. Karina Aguilar, de 24 horas, le escribe: a partir de 2018, fecha que coincide con la llegada de David Colmenares a la Auditoría Superior de la Federación, han disminuido las auditorías forenses y las denuncias de este ente. Incluso a finales de 2021, el auditor especial de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano, advirtió que existían poco más de 60 dictámenes técnicos para denuncias de hechos terminados y no se presentaron. ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya auditorías forenses y no se presenten denuncias? ¿Habla de opacidad? Es muy importante que la auditoría, que es un ente autónomo de la Cámara de Diputados, funcione. Yo le haría un llamado respetuoso, conozco a David Colmenares, él ha sido muy gentil conmigo en invitarme a una reunión hace un año, pero les falta más dinamismo, sin duda, les falta mayor ampliación respecto a los procesos de auditoría. Creemos nosotros que muchos municipios andan sueltos y hacen de las suyas porque no hay
una precisión en la vigilancia en el ejercicio de los recursos fiscales públicos, sobre todo que la Federación traslada. Hay muchas irregularidades en el ejercicio del gasto municipal y que la auditoría de la Federación no está observando. Así es que nosotros le haríamos un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación a que actúe con mayor rigor y a que reaccionen frente a la obligación que ellos tienen de asegurar la transparencia, que es un reclamo social y que es una obligación inherente de todos los sujetos obligados que administran recursos públicos. Carlos Guzmán, de CMX Noticias, le escribe, sobre temas legislativos, ¿qué llamado haría ahora sobre el debate de la reforma electoral, siendo que podría pasarse a finales de mes su discusión? Y si haría el llamado a todos los sectores a aprobarla, como reiteró hoy el presidente. Bueno, nosotros sin duda tenemos la obligación de escuchar a todas las voces. En este sentido, a Carlos Guzmán, yo le voy a dar dos respuestas. Una, como miembro del grupo parlamentario, donde apoyamos absolutamente, plenamente la iniciativa que el presidente ha presentado, pero que le corresponde a los diputados lograr en primera instancia la reforma para poder analizarla y complementarla, enriquecerla en la Cámara de Senadores. Nuestro apoyo total como integrante del grupo parlamentario. Como presidente del Senado, diría que estamos abiertos, dispuestos a que una vez que sea aprobada, la discutamos con pluralidad y con pleno respeto a la disidencia o afinidad política que pueda tener de los grupos parlamentarios. Alejandro Camacho, de Punto Aéreo, le pregunta, ¿el recorte al INE no afectará las elecciones para las próximas elecciones en el Estado de México y Coahuila? ¿Y qué opina de los recientes videos de la Guardia Nacional protegiendo a los narcos en los estados de Michoacán y Sonora? Sobre esto último, Alejandro, ya hubo un comunicado por parte de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional de Seguridad Pública, descalificando estos videos, algunos editados, y creo que en ese sentido hay que ser muy prudentes para tener información. Desde luego que los afectados o los propios ciudadanos tienen el derecho legítimo de interponer cualquier recurso que consideren deba de hacerse para que se hagan las investigaciones correspondientes. Estoy seguro que la Comisión de Seguridad en el Senado estará analizando, discutiendo este tema, porque en el Senado se escuchan todas las voces. Y con respecto a lo planteado, yo diría que debemos de esperar a que se resuelva en la Cámara de Diputados cómo queda el presupuesto y como es en todos los entes, los recortes deben de darse primero a los sobresueldos que hay en los funcionarios públicos. Les pondría como ejemplo que el Senado de la República tiene un presupuesto similar al del 2015 y estamos en el 2022. Y en el Senado de la República, los senadores, las senadoras y todos los integrantes de las diferentes grupos parlamentarios hemos realizado y aceptado los esquemas de austeridad. Por lo tanto, las tareas esenciales se prevalecen con el presupuesto, pero tenemos que acostumbrarnos a hacer más con menos. Y el INE debe de despojarse de esa investidura privilegiada, monárquica, que todavía tiene para dedicarle recursos a lo esencial. Si eso hacen, como ya lo hicimos en el Senado y como lo hemos hecho en otros entes, creo que tendrían recursos para atender las prioridades que deben de enfrentar. Fernando Moctezuma, de CCO Noticias, le pregunta sobre la ruta legislativa en materia electoral. Como presidente, ¿ve usted un consenso en las bancadas?
El consenso es posible siempre. Siempre que hay diálogo, siempre que hay respeto, siempre que hay inclusión, siempre que hay un sentido de apertura, se pueden construir consensos. Cuando no lo hay, pues es más complejo. Vivimos una democracia, no una dictadura, por lo tanto, el consenso siempre será posible. O digamos, el acuerdo político para lograr mayorías. Las unanimidades son pocas veces expresadas, salvo cuando se dan los casos como sucedió la semana pasada con las vacaciones dignas, o con la iniciativa para ampliar las penas en el Código Penal para condenar punitivamente a los delincuentes que lastiman, laceran la vida, la integridad de las mujeres, como los casos donde sujetos, hombres o mujeres, vertieron en el cuerpo de algunas víctimas ácido, o cuando han lesionado gravemente la vida de las personas. Creo que en esos casos ha habido unanimidades, pero en la democracia se puede dar. Por eso es que la ruta legislativa en este momento se encuentra en la Cámara de Diputados. Nosotros somos respetuosos de la colegisladora y de la misma forma le demandamos respeto a la colegisladora cuando nosotros emitimos opiniones. Entonces está en manos de ellos, vamos a esperar. Siempre hay la posibilidad de que diputados puedan enriquecer minutas que les enviamos a ellos, como nosotros tenemos el derecho de enriquecer las minutas que nos envían a nosotros. La última pregunta se la hace Javier Rodríguez. Gracias, Javier. Muchas gracias, senador Javier Rodríguez Lozano, del portal Cosa de Prensa, con un par de preguntitas muy simples, y son en el sentido de que ante la complejidad de los actuales escenarios políticos, quisiera preguntarle si el sistema político mexicano aprendió algo de la pandemia. Y mi segunda y última pregunta: ¿qué escenario político visualiza usted para que México reciba 2023? Mi agradecimiento, senador Armenta. ¿Para 2000 qué? 2023, el próximo año. ¿Cómo debe amanecer México políticamente al nuevo año? Muchas gracias, señor. Sí, qué importante, porque me da pie a dos conceptos que tuve la oportunidad de vertir en la reunión breve que tuve en Santo Domingo representando al Parlamento mexicano con todos los parlamentos de Latinoamérica. La pandemia nos dio un mensaje, nos dio una lección. Uno, que tenemos que acelerar el uso de la tecnología para todos los fines, incluso para la comunicación. Ese sería uno fundamental. Y dos, que tenemos que debemos entender de fondo que el problema de salud es más grave que el COVID. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. México ocupa el segundo lugar en obesidad de adultos mayores. En México todos los días, 7 de cada 10 niños, antes de comer una tortilla, un pan, un atole, un tamal, un plato de frijoles, desayunan una bebida edulcorada. En México la segunda causa de muerte, a diferencia del resto del planeta, que es la 9ª causa de muerte, en México es la diabetes mellitus. La pandemia que hay en México de los edulcorantes se convirtió en la pandemia de la obesidad. Todos padecemos de una u otra forma. Y los únicos beneficiarios de la pandemia de la obesidad es la industria farmacéutica internacional y la industria alimenticia internacional. Esto no les va a gustar, pero hay que decirlo porque se trata de la vida. Si no ponemos orden a ese gran flagelo, en 10 años México ocupará el primer lugar mundial en jóvenes prediabéticos, hipertensos, condenándolos a una vida postrada a equipos médicos de alto costo.
La tragedia de un muerto por el COVID representó la riqueza de la industria farmacéutica global. El COVID nos dejó una nueva etapa. Fíjense lo que les voy a decir. El COVID nos dejó una nueva etapa de acumulación originaria del capital, concentrada en la industria farmacéutica y en las empresas que se dedican a ello. Es la respuesta. Muchas gracias, senador. Pues no tendríamos más preguntas, señor presidente. Gracias, qué amables. Que estén bien.